La grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta. Lo que en el hombre se puede amar es que es un tránsito y un ocaso. Friedrich Nietzsche. Así habló Zaratustra. Prólogo. Friedrich Nietzsche. Friedrich Wilhelm Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en Röcken, Sajonia, entonces parte del Imperio Prusiano, actualmente territorio alemán. Su padre era un pastor luterano y murió cuando Friedrich tenía solo 5 años de edad. El niño se crió en la casa de su abuela, en Naumberg, con su madre, su hermana y 2 tías. Hasta 1858 estudió en el gimnasium local y luego continuó su formación académica en el famoso internado de Forta. Él es criado en una atmósfera, digamos, religiosa, y como hay una larga tradición en la familia, él es destinado a la carrera eclesiástica. Por eso, después de su educación en Schulforta y en la cuando comienza la universidad, hace un primer año de teología. Pero después de ese primer año, abandona la carrera de teología porque se da cuenta que no es su vocación y decide dedicarse a la filología. Bueno, era un alumno tan brillante que se lo designa profesor en Basilea, su maestro Ritschl, que era un poco su tutor, hace que se lo designe profesor en Basilea sin haber terminado él su carrera, digamos, ¿no? Después de la carrera de filología, su primera inscripción a nivel académico como docente es en la Universidad de Basilea, donde es nombrado con la edad de 24 años, siendo muy joven entonces, es nombrado profesor de filología clásica. Allí está trabajando como docente durante 10 años y a los 34 años se tiene que jubilar por problemas de salud. En 1864, Nietzsche profundizó sus estudios en la Universidad de Berlín y luego en la de Leipzig. Conoció allí la obra de Schopenhauer, que lo fascinó. El primer texto que Nietzsche lee a nivel filosófico y que lo impacta muy profundamente es el libro El mundo como voluntad y como representación de Schopenhauer, que lo encuentra en una librería de viejo, siendo estudiante en Leipzig, y le produce un fuerte impacto en el sentido en que él considera que sería deseable llevar una vida tal como la que propone Schopenhauer en ese libro. En ese libro Schopenhauer es un autor pesimista en donde ve el mundo como un constante tránsito por el dolor y el hastío, es decir, constantemente estamos tendiendo a lograr determinados objetivos para lograr nuestro placer, pero el logro de nuestro placer nos lleva al hastío, ¿no? Entonces hay un constante movimiento de péndulo entre el deseo del placer y el hastío que provoca. En 1869, Nietzsche fue nombrado profesor de filología clásica en la Universidad de Basilea. Al estallar la guerra franco-prusiana, dejó su cátedra para incorporarse como enfermero al ejército alemán, pero problemas de salud lo obligaron a regresar a sus tareas académicas. Nietzsche tiene desde muy pequeño múltiples problemas de salud, digamos, indefinidos, ¿no? Es decir, cuando él estaba en la escuela, en Schulforta, existen registros de sus entradas en el servicio de enfermería. Y, digamos, esos registros cuentan cuestiones muy diversas, por ejemplo, por problemas de dolores de cabeza, por cuestiones de dolores estomacales, por sus problemas de miopía.
Es decir, continuamente Nietzsche está enfermo, ¿no? Esa enfermedad de Nietzsche es un elemento muy importante dentro de su filosofía, porque él atribuye buena parte de su pensamiento y de la elaboración de su filosofía afirmativa al hecho del intento de superar la enfermedad. En Basilea, Nietzsche conoció al compositor Richard Wagner, a quien admiraba, y que constituyó una influencia sobre él casi tan grande como la ejercida por Schopenhauer. Wagner representaba para el joven Nietzsche la renovación de la cultura alemana a través de su concepción del arte total y del ejemplo de sus altisonantes dramas musicales. Este drama musical wagneriano lo que tiene de interesante es que liga dos elementos fundamentales que considera Nietzsche, que son necesarios para crear una cultura auténtica, porque no olvidemos que aquí el problema es el problema de la cultura, y que son la música y el mito. Imbuido de las concepciones wagnerianas de la cultura y de los horizontes de la filosofía schopenhaueriana, Nietzsche escribió su primer libro, El origen de la tragedia en el espíritu de la música, que apareció en 1872. Inició así lo que se ha llamado la primera etapa de su pensamiento. De esta etapa de su producción, que va, digamos, entre 1870 y 1876, evidentemente el producto más importante es El nacimiento de la tragedia, ¿no? Ese primer gran libro que lo desacredita para siempre con los filólogos, porque lo presentó como un libro vinculado, digamos, con la ciencia filológica, y que en realidad desde ese punto de vista no es algo demasiado defendible, más con los criterios estrictísimos que tenía la filosofía en esos tiempos, ¿no? Con fuerte influencia romántica, lo que enfoca él allí es un tema que también ha sido muy caro para los románticos, que es la crítica de la cultura. La obra posterior de Nietzsche puede ser leída, digamos, en una clave interpretativa de rechazo a esta obra. ¿Por qué? Porque toda la obra posterior de Nietzsche, él va a rechazar la metafísica dualista que había sostenido en El nacimiento de la tragedia y los ideales wagnerianos, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas veces se lee como única obra, como obra más importante de Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, y sin embargo es la obra que Nietzsche ha rechazado como parte de su pasado y como parte de un pasado que tiene que ser rechazado, básicamente porque ahí él es un metafísico, ¿no? Yo creo que hay una intuición básica siempre en Nietzsche, que es lo real como horror, ¿no? Lo real como horror. Y la permanente tendencia de él, o desafío, de mirar de frente este horror sin demasiadas ilusiones. Aunque finalmente haya que rescatar todo el mundo de la apariencia y de la ilusión para poder sobrellevar ese horror, digamos, ¿no? En general se suele sintetizar la filosofía de Nietzsche en 4 grandes temas, que pertenecen ya a su pensamiento maduro, podemos decir así, o sea, finales de la Gaya Ciencia, comienzos del Zaratustra. Esos 4 grandes temas son el superhombre, la muerte de Dios, el superhombre, la voluntad de poder y el eterno retorno. Entre 1873 y 1876, Nietzsche publicó 4 ensayos que luego reunió bajo el título de Consideraciones intempestivas. Esta obra marca la transición hacia lo que sería su segunda etapa. Ahí, en las consideraciones intempestivas, lo que hace Nietzsche es hacer la crítica a la cultura alemana, especialmente, pero por extensión podría entenderse la cultura moderna, la cultura europea, aunque en algunos casos es más específico sobre la alemana. ¿Qué es lo que le critica a esta cultura? Un poco dentro de la misma tónica romántica, digamos, esa la razón analítica que diseca, que mata, que
que no tiene, que es estéril, que no puede crear nada, dice Nietzsche. Friedrich Nietzsche. La segunda etapa del pensamiento nietzscheano abarca desde 1878 hasta 1881. Comprende Humano, demasiado humano, Aurora, y llega hasta esa obra de transición que fue La Gaya Ciencia, publicada en 1882. Para ese entonces, Nietzsche ya se había jubilado como docente universitario. En una segunda etapa, que es la etapa ilustrada de él en realidad considera que se entregó demasiado rápidamente a la ilusión artística, esto es, al romanticismo wagneriano. Le empieza a repugnar además todo el arte romántico. Es la época que además él empieza a tener un interés muy grande por la pintura impresionista y por Baudelaire, digamos, ¿no? Por la literatura impresionista también, ¿no? En lo cual culmina, esta etapa culmina en la Gaya Ciencia, en la ciencia alegre, ¿no? Donde él, en la ciencia alegre, da por finalizado toda esta relación, si se quiere, patética, digamos, porque empieza a ver el romanticismo como una cosa patética, en el peor sentido, ¿no? Aquí en la segunda etapa, que es absolutamente iluminista, cientificista y positivista, él reconoce, ya al fin de Humano, demasiado humano, reconoce que es necesario tener dos cabezas, una para lo así lo racional, la verdad fría, etcétera, y otra que caliente, ¿no? Con las pasiones, etcétera, que sería la que corresponde a la religión y al arte. Él había en realidad privilegiado totalmente al arte, entonces en estas obras él suspende esta función redentora del arte, digamos, ¿no? Esta potencia propia del arte de redimirnos de la verdad a través de la belleza. Y se propone, suspendiendo esto, ir más a fondo, ¿no? Demorarse en el horror, demorarse en la verdad, ¿no? ¿Y cuál es el instrumento que encuentra él? La ciencia. Además, por eso mismo profundiza sus estudios de física, de química, de biología, etcétera, digamos, ¿no? La publicación de Humano, demasiado humano significa, en cierto modo, la declaración de guerra de Nietzsche con respecto a todo su pensamiento anterior. Digo, significa la declaración de guerra porque Nietzsche ya había transformado su pensamiento desde 1872, o sea, después de la publicación del Nacimiento de la Tragedia. Hay un texto que no se publicó en ese momento, que es sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral, en donde ya Nietzsche expresa un giro en su pensamiento, ¿no? Este giro sobre todo tiene que ver con romper con el mundo metafísico dualista que sostenía en el Nacimiento de la Tragedia. Hace una crítica demoledora que centra sobre todo, más que en la religión y en la metafísica y en el arte, la centra sobre todo en la moral. En estos años, Nietzsche conoció a Lou Andrea von Salomé, que sería el gran amor de su vida. Junto con un amigo común, Paul Rée, deciden vivir juntos en una especie de comunidad de afectos y afinidades intelectuales y artísticas. El experimento duró casi un año. Finalmente, tanto Nietzsche como Rée solicitaron matrimonio a la joven, con lo que terminó la convivencia. Los tres deciden irse a vivir juntos y formar lo que Lou llamaba la comunidad más allá del bien y del mal, que ese es un ideal que ella siempre había tenido, por lo que dicen sus obras, de poder estar en una relación con hombres, en una relación puramente amistosa, en la cual se compartieran lecturas, escritos, etcétera, que es de hecho lo que hicieron ellos tres durante el tiempo que convivieron juntos. Nietzsche le propuso a Lou casamiento un par de veces, Rée por su lado también, no aceptó a ninguno de los dos, era una gran histérica Lou Salomé, más allá de sus méritos, ¿no? En ese momento una joven de 20 años que después
fue amante de Rilke y trabajó con Freud, ¿no? Finalmente. Y está su libro, que no es para nada un mal libro, digamos, ¿no? Escrito ahí por 1896, donde se ve que conocía profundamente el pensamiento de Nietzsche, ¿no? Una intelectual valiosa. En La Galla Ciencia, Nietzsche comenzó a perfilar la tercera etapa de su pensamiento, la que se ha llamado su etapa afirmativa, y que encontró su más alta expresión en su obra Así habló Zaratustra, publicada entre 1883 y 1885. Sus obras críticas de la etapa anterior lo habían conducido al descubrimiento del agotamiento de la civilización occidental judeo-cristiana, que se resumía en la expresión Dios ha muerto. Él empieza, ¿no es cierto?, el libro 3 de La Galla Ciencia, donde por primera vez habla de la muerte de Dios. Porque la muerte de Dios es lo que resume de alguna manera, condensa, ¿no es cierto?, el final de la metafísica, el final de la religión desde ya, de la moral, que se prolonga, no obstante, como crepúsculo, digamos, de todo esto, del arte, también muerte del arte, tema que hay que pensar, ¿no es cierto?, por lo menos del arte romántico. Y Nietzsche, en la expresión Dios ha muerto, quiere referirse al modo en que los grandes valores de Occidente se van deconstruyendo a sí mismos, es decir, por grandes valores de Occidente entendemos la verdad, la belleza, el orden del mundo, el sistema. Entonces, con esa expresión Dios ha muerto, él quiere decir que las grandes totalidades, los grandes ideales, el fundamento de la moral, el fundamento del lenguaje, ya no tienen sentido, ya nadie cree en ellos, y sin embargo siguen operando y siguen ejerciendo una suerte de dominio sobre los hombres. Nietzsche no es nihilista, a veces Nietzsche no es nihilista. Nietzsche descubre, y con mucha nostalgia al principio en Humano demasiado humano, que ese mundo de la tradición, metafísica, moral, artística, religiosa, está acabado. Por eso va como el loco a la plaza, ¿no es cierto?, con el farol en pleno día, y dice, busco a Dios, Dios ha muerto. Y todos se le ríen, por supuesto, y él dice, me doy cuenta que mis contemporáneos no están preparados para este acontecimiento. Pero hasta hay las preguntas que él hace, ¿no? Una que es maravillosa, la pregunta que él hace, ¿quién nos ha borrado con la esponja todo el horizonte? La muerte de Dios es en realidad eso, es la pérdida de un horizonte. Por eso el filósofo posterior a la muerte de Dios tiene que ser un vagabundo, porque es un errante, digamos, porque ya no tiene lugar, no tiene lugar de arraigo. Esto quiere decir de otra manera, no hay más fundamento. Pero al mismo tiempo, esta cuestión de que todo, ya no existe nada, de que todo se ha borrado, que se ha oscurecido el sol, también dice, nos da la oportunidad de lanzarnos a nuevos mares. Empiezan a aparecer las imágenes del mar, de los aventureros, de los navegantes que se lanzan a mares desconocidos, que son muy de esta época, ¿no es cierto?, estas metáforas. Es decir, es lanzarse hacia lo desconocido. Por eso llega la jovialidad, porque muerto Dios es la posibilidad de crear en extenso, ¿no es cierto?, sin límites, ¿no? Nosotros nos transformamos en creadores, nosotros nos lanzamos a territorios desconocidos. En Así habló Zaratustra aparecen los temas característicos de la tercera etapa del pensamiento de Nietzsche: la voluntad de poder, el superhombre y el eterno retorno de lo mismo. Al hablar de voluntad de poder, Nietzsche señala que no debe pensársela como un trasmundo, al estilo de la voluntad de Schopenhauer, sino de una multiplicidad de puntuaciones dinámicas que constituyen todo. Representa el enigma de las pulsiones y expresa una afirmación radical de la vida. La misma afirmación de la vida, pese a todo, que aparece en la figura del superhombre y en la doctrina del eterno retorno. El superhombre no es un ideal, ¿no? No es un ideal, obviamente. No es una utopía, concepto caro al progresismo. No, porque tener utopías es renunciar a los proyectos, digamos, ¿no? En realidad. Para Nietzsche la utopía es propia de los impotentes, digamos, ¿no?
Y en el fondo seguir soñando con un transmundo. Y en el fondo seguir desacreditando este mundo, porque en la medida que nosotros planteamos un mundo mejor que este, estamos desacreditando este mundo y estamos en el nihilismo. Por eso la filosofía de la afirmación de Zaratustra, por eso aquello que dice Nietzsche, que en un esfuerzo supremo tenemos que decirle sí a todo, incluso a aquello que nos destruye. La filosofía de Nietzsche es una filosofía de afirmación de la vida, una filosofía de afirmación de la existencia en todos sus aspectos, ¿no? Es decir, en todos sus aspectos significa lo que podríamos llamar una consideración trágica de la existencia, es decir, ya no podemos retornar a un momento originario, no podemos volver a encontrar un origen verdadero que explique el sentido de todo lo que hacemos, y un poco la tarea del hombre es vivir en medio de esa decisión, en medio de esa ruptura, pero haciendo ese gesto afirmativo. Si ante cada acción yo me planteo si yo estaría dispuesto a hacer eso infinitas veces, probablemente muchas cosas que hago no las hiciera, y muchas que no hago las hiciera, digamos. Si yo estuviera condenado a una inmanencia absoluta, digamos, ¿no? A tener que vivir infinitamente, hacer infinitas veces lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, eso puede servir como un imperativo categórico. ¿Qué planteaba Kant? Obra de tal manera que la máxima de tu voluntad pueda convertirse en ley universal de la naturaleza. Bueno, parodiando, Nietzsche le gusta la parodia, parodiando, digamos, el imperativo kantiano, obra de tal manera como si lo que realizas u omites lo tuvieras que hacer infinitas veces. La cuarta etapa del pensamiento de Nietzsche vuelve al planteo crítico. Comprende Más allá del bien y del mal, de 1886, La genealogía de la moral, de 1887, y El anticristo, El crepúsculo de los ídolos, El caso Wagner y su autobiografía Ecce Homo, escritos todos en 1888. A veces, pues, más allá del bien y del mal, hay tratamientos mucho más rigurosos de algunos temas anteriores que estaban más lanzados así. La genealogía de la moral es un tratado cerrado en el cual también hay todo una elaboración quizás hasta más perfecta de ideas que ya estaban antes, pero no hay algo nuevo, no hay algo que se agregue. En 1889, Nietzsche sufrió un colapso, aparentemente debido a una sífilis, y debió ser internado con daño cerebral irreversible y parálisis general progresiva. Luego fue llevado a casa de su madre, donde fue cuidado por ella y por su hermana Elizabeth, hasta su muerte en 1900. Fue Elizabeth la que, con gran espíritu comercial, alimentó el culto a Nietzsche. También organizó la edición de sus fragmentos póstumos. Lamentablemente, censuró o adulteró algunos textos de acuerdo con su propio criterio. Recién hacia 1960 comenzó a publicarse la edición crítica de la obra nietzscheana. Nietzsche ha tenido, sin embargo, gran influencia en la filosofía alemana y francesa del siglo XX. Ha cerrado la historia de la metafísica europea y ha anunciado el destino de los próximos siglos. La difícil tarea de la superación del nihilismo.